En mi trabajo me he encontrado con muchos egresados de la Nacional y sucede una cosa muy curiosa porque cuando uno está conociendo a alguien y le pregunta a uno, ¿tú dónde estudiaste? No importa si no es historiador, es de ingeniería, es de zootecnia, es de arquitectura y le dicen de la Nacional. Uno siente como si creciera 2 o 3 centímetros, uno se sienta más derecho y se para más derecho y dice, ¡qué bien! Pues como yo también. María Cristina y Claudia, bienvenidas a Regresando. Gracias. Una primera pregunta para comenzar. ¿Qué hace un historiador? Divertirse. ¿Divertirse? Sí, eso digo yo. ¿Tú opinas lo mismo, María Sí, Cristina? sí, absolutamente. ¿Y en qué se divierte uno con historia? Bueno, yo creo que para uno ser historiador es porque, como cualquier otra profesión, está haciendo lo que le gusta. Y si uno es un historiador que disfruta leyendo, enterándose de cosas, averiguando chismes de otras épocas, pues realmente el trabajo se convierte en una diversión, sea cualquiera de las formas del trabajo de la historia. Entonces, en mi caso, pues específico, por lo general, como soy profesora, debo preparar clases, me encanta montar cursos nuevos, porque eso es una excusa perfecta para buscar nueva bibliografía, nuevos textos, establecer relaciones. Y después contarle a la gente lo que yo leí, eso es muy divertido, me parece muy divertido. Que le paguen a uno por eso. Sí. Lo que me parece lindo de la historia y lo que yo he podido hacer desde que me gradué es poder coger desde el presente y mirar esos elementos del pasado que se mantienen, que eso me parece algo maravilloso, ¿cierto? Como un regalo que nos da esta carrera, pues o habernos especializado en esto, y es ver, mirar esos procesos que se mantienen, esas estructuras, esos legados, ¿cierto? Sobre los que nosotros nos paramos hoy como sociedad, comprenderlos en las distintas dimensiones que tiene. Entonces, eso me parece súper entretenido de la historia, porque te permite entender por qué las cosas están pasando, ¿cierto? No es como que, ay, esta tragedia pues como llegó del cielo, sino empezar a mirar qué es lo que hay detrás de eso, qué se esconde y encontrar muchas veces que las cosas que estamos viviendo hoy tienen sus raíces en 1, 2, 3 siglos atrás y ver cómo eso nos atraviesa como sociedades y como generaciones, me parece súper entretenido y poder entender eso, el presente, no como una cosa que está sucediendo así espontánea, sino como un resultado de un proceso. ¿Qué empresa o qué institución requiere un historiador? En el mundo contemporáneo, en el de ahora, cada vez más hay una contradicción y creo, no sé si María Cristina está de acuerdo conmigo. Hoy estamos hablando mucho, por ejemplo, de una revolución 4.0, estamos hablando de robótica, nanotecnología, estamos hablando incluso que muchas personas están perdiendo sus empleos, estamos pensando que de una u otra manera todo lo van a resolver la tecnología, las máquinas. En esta tecnología de punta, una de las cosas más importantes es que están tratando de reducir el mundo y los seres humanos y lo que pensamos, deseamos y hacemos a algoritmos. Entonces se supone que con los algoritmos, tú lees los algoritmos y puedes decidir qué comemos, qué vestimos, entonces qué nos ofrecen para comer o para vestir, qué carrera nos ofrecen, qué enfermedades nos van a dar o de qué nos vamos a morir. Hay un pequeño problema. ¿Quién va a hacer la lectura de los algoritmos? Yo sé que su formación es en ingeniería, entonces el ingeniero puede darme toda una cantidad de clases sobre los algoritmos, cómo se hacen, cómo se trabaja, cómo incluso es todo el mundo de esa información que son por caudales inmensos, pero necesitan lectores de esos algoritmos. Y qué mejor lector, exacto. La lectura de esos algoritmos, de esa famosa revolución 4.0, en la cual se supone que un historiador no tendría un espacio, porque son los de tecnología de punta. La tecnología de punta necesita un lector. El lector es de esas variables que proponen los algoritmos, pero una vez que las lee, tiene que establecer relaciones. Ese es el trabajo de un historiador, leer, hacer relaciones y sacar conclusiones. Eso significaría que precisamente en este momento en los cuales se habla de las crisis de las profesiones, el historiador tendría un futuro. De hecho, me parece que el historiador cada vez se va volviendo más relevante. El historiador y en general los humanistas. Por eso que decía Claudia, pero también porque como cada vez es un mundo más interconectado, ¿cierto? Es un mundo que se va volviendo más pequeñito, en el que cada vez nos necesitamos más los unos de los otros, ¿cierto? Los países, las ciudades. El historiador es el que puede permitir también esas conexiones culturales, ¿cierto? Que si no las hacemos fracasan. Digamos que
en una empresa, una multinacional. Yo creo que en las multinacionales los historiadores son fundamentales. ¿Por qué? Porque como estas multinacionales van llevando sus empresas por distintos países, para ellos poder llegar y poder impactar de la manera que quieren en su esquema de negocios, que bueno, esa parte sí no nos competiría a nosotros, necesitan conocer esa sociedad. Y eso lo conoce muy bien un historiador, no un analista de mercado, porque entonces ellos van y hacen eso justamente, qué quieren comer, qué quieren no, pero si uno comprende esa sociedad, cómo se mueve, cuáles son sus gustos, cuáles son los problemas que tienen, pero también los desafíos que enfrentan, esa empresa podría entrar y tener un trabajo mucho más acertado, no solamente para el crecimiento de su modelo de negocio, que es fundamental, sino también para aportar a esa sociedad. Las constructoras, por ejemplo, muchas veces no toman en cuenta el contexto de las personas, sus tradiciones, sus gustos, sus prácticas. Eso es fundamental a la hora de desarrollar un proyecto de estos. Entonces, claro, hacen unos edificios, unas casas en que las personas no pueden vivir y tenemos un montón de problemas después sociales, de convivencia en esos lugares. Si se contratan, ¿cierto? Si hay un historiador, si hay otras profesiones ahí que estén apoyando esa lectura y tomen en cuenta las necesidades de las personas, creo que podríamos tener edificios, ¿cierto? O estos conjuntos de vivienda muchísimo más adecuados a nuestras costumbres. Entonces creo que el historiador puede ayudar muchísimo a estas empresas justamente para ayudarles a entender a dónde es que ellos van a llegar y cómo serían esas maneras ideales de llegar. Incluso ya lo están haciendo. Una amiga en Noruega, que es egresada de la Universidad Nacional, es historiadora, y hace más o menos 2 años me enteré que estaba trabajando con la Estatal de Petróleos de Noruega. Tuvieron un problema con los lapones. Y el problema que tuvieron es que cierto tipo de búsqueda de yacimientos de petróleo se metió en un campo que de una u otra manera pertenece, digamos, al Estado noruego. Pero durante muchísimo tiempo, varios siglos, ha sido territorio ancestral fúnebre de los lapones. Eso creó problemas de carácter internacional, presiones, denuncias, y en este momento la Estatal de Petróleos de Noruega tiene un grupo de más de 45 historiadores, sociólogos y analistas políticos que se encargan de hacer indagaciones, entrar en contacto con la comunidad e incluso socializar los proyectos. Sí, en general en la industria del entretenimiento yo creo que los historiadores también tienen un papel muy importante que jugar, sobre todo cuando hablamos de este tipo de producciones literarias, del cine, de la televisión, donde la contextualización es fundamental, ¿cierto? Para cosas tan sencillas como poder describir el vestuario que se usaba en la época, ¿cierto? Entonces, historiadores del vestuario que nos permitan saber eso y todos los movimientos de la época. Eso, hay una serie de Reino Unido, Downton Abbey. Una vez pues mostrando como el detrás de cámaras, ellos tienen un equipo de historiadores que los asesoran para que todo salga perfecto. Obviamente hay cositas que se les van, pero sin ese equipo sería imposible. En España sé que es muy importante. Creo que en Colombia eso nos hace mucha falta, porque cuando uno mira estas producciones que están tratando de dar cuenta de algún periodo de nuestra historia, es muy evidente que no tienen equipos de asesores en historia y cometen unos errores sencillos como de poner la moda que no es en el periodo del que se está dando cuenta, por ejemplo. Y ni hablar de los errores ya a la hora de contar ese periodo. Entonces ahí creo que los historiadores podrían contribuir mucho a poder contextualizar muy bien esas historias, esos relatos, esos guiones que se están construyendo para la industria del entretenimiento, que además ahora es fundamental, digamos, es muchas veces el primer acercamiento que tienen muchas personas con estos temas. Pues yo conozco a algunos que están estudiando ingeniería del entretenimiento para hacerse estos juegos electrónicos que arrasan y están estudiando historia. Porque muchos de los juegos más exitosos electrónicos tienen que ver con el mundo medieval, con el mundo de los vikingos, con el mundo de las brujas. Necesitan asesores históricos para que de una u otra manera les den el contexto e incluso las partes divertidas. ¿Usted cómo va a poner a pelear a un guerrero vikingo con unas armas que no le corresponden? Exacto. Pero incluso en cosas más que de pronto puedan parecer aburridas, pero que a otros les pueden interesar y que a lo mejor no nos inspire tanto respeto. En este momento, algunos de nuestros congresistas en nuestro país no nos inspiran mucho respeto, pero algunos de los que más presentan proyectos y de los que más presentan mociones tienen una particularidad. Ellos disponen de una plata que no se les paga a ellos, sino que ellos lo pagan para asesores y gastos de representación. Muchos de estos senadores, sin decir nombres, pero hay varios, tienen unos grupos que son conformados por historiadores, que se dedican a rastrear en las bibliotecas, en la biblioteca del Senado, que se dedican a rastrear títulos, propiedades, decretos, leyes, para mostrar qué problemas hubo o si ya existe o bajo qué.
Claro, el investigador es el que sabe meterse en un archivo, sabe olerlo. Por fin, nuestro país está pensando que tiene que tener una memoria y que debe rescatar dicha memoria, no solamente memorias del conflicto, sino las memorias La en memoria. término general de nuestra nación, y quien se encarga de organizarla, conservarla, preservarla, clasificarla y darla a conocer son los historiadores. Entonces, incluso creo que en este momento, más que en mi época, hay una gran cantidad de posibilidades de trabajo que van desde televisión, cine, fotografía, teatro, ingeniería, revolución 4.0, gobiernos, museos, cine. Bueno, es muy amplia. Y queda una, algunos quieren ser escritores. Teniendo este contexto, me gustaría también saber qué cualidades debe tener una persona para estudiar historia. Curiosidad. Creo que esa es la primera de todas, ser curioso. Ser Por no decirlo curioso, chismoso. metiche. Yo soy más coloquial para hablar, pero sí, la curiosidad. La curiosidad, y ahí creo que hay una cosa que es fundamental. Esa sí creo, y es que uno disfrute leyendo. Ah, sí. La lectura para un historiador es vital. Yo no concibo a alguien que le guste la historia y no le gusta leer. Es que Y no que puede. incluso tenga una habilidad incluso para ser ecléctico con las lecturas. Que uno pueda pasar desde la novela rosa más tonta hasta el tratado filosófico más complejo. Porque aunque uno no crea, en una novela rosa, quien es el autor la está marcando. La época en que la escribió, las formas, lo que se cree sobre el amor, sobre la pareja, sobre las personas. Ahí hay una gran cantidad de elementos. Entonces, la lectura no solamente es de textos escritos, es también leer imágenes, es leer también videos, es leer la gente, el colectivo. O sea, la lectura no solamente es de grafía, sino también ser lector consumado. Esas personas que se montan en el metro y se ponen a mirar alrededor y empiezan a montarse historias por los zapatos que usa, o por la manera como está hablando en tu teléfono, lo que está escuchando. Eso hace un historiador. Porque el historiador necesita también imaginación, además de curiosidad. La curiosidad es lo que le incita a mirar, a detenerse, pero también es la imaginación la que le termina construyendo cosas. Y un historiador con el tiempo termina dándose cuenta que no es tan rara la imaginación y que no es que sea tan novedoso, que realmente lo que está haciendo es leyendo una gran cantidad de elementos en textos, en muy variadas fuentes, hasta en una coca, hasta en una taza como estas, uno termina haciendo esas lecturas. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cómo? Entonces, así aparecen una gran cantidad de condiciones que son las necesarias para un historiador. Sí. Por ejemplo, esta cita que nos está hablando de la universidad, y eso te quería preguntar ahorita desde que las vi. Bien, se me había olvidado decirle. Estas tazas las podemos conseguir en la tienda de la universidad. No, me encanta. ¿Y sabe dónde queda? Aquí precisamente en el campus del Volador. Pueden acceder a la tienda de la universidad. ¿En qué parte? En el Ágora. En la cafetería vieja o la cafetería central, como la identificamos. Historia. La central que además me hace mucha falta. Pero no, para complementar eso que decía Claudia, yo creo que además de la curiosidad, de la imaginación, algo muy importante para un historiador es tener una mente abierta, ¿cierto? Para lo que se pueda encontrar, para lo que se pueda ver y sobre todo para poder empezar a hilar esas historias, porque obviamente la historia la hacen personas, o sea, nosotros somos seres humanos y tenemos gustos, tenemos afinidades, tenemos intereses, pero muchas veces nos toca trabajar con cosas que realmente están muy lejanas de nuestros afectos, por decirlo de alguna manera, y ahí uno tiene que ser lo suficientemente abierto, lo suficientemente ético para saber también cómo darle espacio a esas otras historias que uno de pronto no quisiera tanto darles vida, pero pues que finalmente son parte de esto que estamos viviendo aquí. Se me ocurre pues el ejemplo clásico es en el contexto colombiano, pues además tenemos una sociedad bastante prolífica para esos temas, cuando estamos hablando de reconstruir las historias y las memorias del conflicto armado, ¿cierto? Porque uno ahí tiene sentimientos, tiene posiciones muchas veces políticas muy claras, pero sabes que si quieres armar un contexto, quieres explicar muy bien qué pasó o qué ha pasado en nuestro país durante estos últimos 60 años, necesitas darle voz o incluir la voz de muchos sectores que uno a veces no quisiera. Entonces es tener la apertura para poder equilibrar eso. Y para ustedes, ¿cuál es ese factor? ¿Cuál es aquello que definitivamente ustedes identifican a un egresado de la universidad? Yo creo que los historiadores, o cuando uno está estudiando, muchas veces no dimensiona la magnitud
de la tarea que uno tiene entre sus manos, ¿cierto? Que es construir esa historia. Y como uno la construye, uno también tiene la posibilidad de borrarla. Digamos que en ese sentido somos como creadores. Podemos crear historias, podemos darle voz a los que no la han tenido, por ejemplo, ese proceso maravilloso de la historia desde abajo, de las microhistorias que justamente visibilizaron esos grupos tradicionalmente excluidos, pero también tenemos la posibilidad de borrarlos y de invisibilizarlos. Entonces creo que como egresado es ser muy conscientes de esa responsabilidad que tenemos a la hora de escribir nuestra historia. Hay una idea de que el mundo va a una velocidad tan grande que para qué preocuparnos por cosas que pasaron incluso ayer. Pues es que ayer ya es pasado. La condición es que comprendernos a nosotros es comprender nuestras raíces. Entonces, la sensibilidad con la historia es hacer pensar a todas las personas que uno pueda llegar a ellas, es que hay compromisos de todos nosotros, no importa la edad que tengamos, con el futuro. Y para entender los compromisos con el futuro tenemos que entender el presente y poner el presente en diálogo con el pasado. Y eso es lo que hace un historiador. Como cuando uno regresa a su casa, a su universidad, la ve hermosa, la ve linda y se encuentra con el programa Regresando, uno empieza a sentir nostalgia, pero no es esa nostalgia abrumadora, triste, sino una nostalgia de esas que uno recuerda con felicidad los tiempos pasados y da gracias, porque lo que uno es hoy se lo debe a esa época en que estuvo uno aquí y se siente maravilloso regresar. Y precisamente son de esos espacios que tenemos en la universidad, por uno, el regresando, para que nuestros regresados regresen, y sobre todo este espacio que tenemos al fondo, que es la casa del egresado, para que siempre haya ese espacio de encuentro y de que cuando ustedes regresen encuentren un lugar donde de referencia para volver. Yo me he disfrutado de este programa, definitivamente. Lo disfrutado se me fue en un momento. En un momento. Sí. Claudia, María Cristina, muchas gracias por este espacio, por la disponibilidad el día de hoy. No, Alberto, gracias. a ti gracias por invitarnos. Sí, no, fue muy, muy, muy bacano poder conversar de eso y como poder pensar qué significa todo esto. Gracias.